Para hablar de este tema, yo, ustedes saben, soy una persona de edad avanzada, así que tengo que referirme a una etapa que es la segunda mitad de los 60 y los comienzos de los 70, en la que yo fui estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras y después me inicié en la docencia, ¿no? Bueno, tuve la suerte de vivir una época de grandes conmociones, ¿no? De gran avance intelectual. Piensen que nosotros vivimos el mayo 68, también en la facultad, y distintos fenómenos que se estaban dando en el país, ¿no? Y en el mundo también. Esto nos llevó a muchos debates intelectuales. Yo siempre insistía en que fueron aprendizajes de gran importancia para todos nosotros, esos debates que hacíamos en ámbitos que no eran estrictamente las aulas. Pero en lo que se refiere a las carreras en sí, yo estaba en la carrera de letras y la carrera de letras tenía una fuerte impronta del estructuralismo. Es decir, que muy tempranamente yo me inicié en lo que sería la tradición saussuriana, que implicaba también un rigor en el uso de las categorías, ¿no? Y en una reflexión teórica, en general una reflexión teórica de envergadura, al cual muchos de los estudios lingüísticos no estaban habituados. Por otro lado, era una facultad que tenía la tradición de la filología, y eso implicaba el interés por los textos y por la relación con el contexto. Venía de la tradición hispánica, de la lingüística hispánica. También teníamos la influencia de la estilística, que implicaba un análisis detenido sobre los discursos. Ahora, en realidad, en esa época se privilegiaban los discursos literarios, pero eso no implicaba que nosotros no pudiéramos proyectar esos aprendizajes al análisis de otros discursos. También fue una carrera que muy tempranamente introdujo el formalismo ruso, lo que implicó un primer contacto con la semiótica bakhtiniana. Fíjense ustedes que no es casual que la primera traducción de Bakhtin haya sido hecha en la Argentina y muy tempranamente. También, y sobre todo ya a comienzos de los 70, aparece lo que después se designó como estudios culturales. El interés por los medios, el interés por el cine, por la publicidad, por la historieta. Y en eso intervenía nuestro vínculo estrecho con la carrera de Sociología, que en ese momento estaba en la Facultad de Filosofía. Y hay una figura, bueno, insoslayable, es la de Eliseo Verón, que introdujo todas esas temáticas, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Y ahí formó ese grupo tan magnífico que después va a dar lugar a la revista Lenguajes. Entonces, bueno, todos estos elementos fueron incidiendo, ¿no? Incidiendo en mi formación. Al mismo tiempo que todo el ambiente político también me hacía reflexionar críticamente incluso sobre esas mismas teorías. Después, cuando el semiótico Luis Prieto organiza la cátedra de lingüística, bueno, yo participo en ese proyecto, que fue un proyecto muy intenso, ¿no? Que estaba ligado también a todo ese movimiento de efervescencia, deseo de cambiar, ¿no? de proponer otra mirada sobre la universidad. Y entonces, bueno, ahí ahondé en todo lo que sería la tradición saussuriana y la reflexión semiológica desde la perspectiva de Prieto, que ustedes saben, es un teórico tremendamente riguroso, cuya categoría de pertinencia fue muy productiva, ¿no es cierto?, en los estudios posteriores. Bueno, entonces esa fue una etapa muy importante, ¿no? Muy importante, y se continúa durante mi estadía en Francia con el estudio apasionado de la teoría de la enunciación. Fíjense ustedes que la figura de Emile Van Benist es una figura importante, porque fue además nuestro primer presidente, el primer presidente de nuestra asociación, así que eso tiene mucho peso para nosotros. Y su mirada sobre los modos de significar, sobre la diferencia entre lo semiótico y lo semántico, el aparato formal de la enunciación, es decir, todos esos elementos que fueron la base, ¿no?, de los estudios en análisis del discurso, por lo menos de una corriente muy fuerte del análisis del discurso en la que yo me inscribía. Bueno, todo eso a mí me permitió, con la apertura democrática en nuestro país,
organizar la cátedra de semiología y análisis del discurso, que ya en el mismo título integraba, no lo puse yo al título, ya estaba, pero integraba todos estos hilos, todos estos hilos de la trayectoria que ustedes me preguntaban. Bueno, y a partir de ahí se inicia otra historia. En la actualidad yo estoy integrada a un proyecto internacional que se interesa por el estudio de las crisis, desde distintos abordajes, por el concepto de crisis, por los elementos que integran la representación de crisis, por la función social que designar un proceso como crisis cumple, por ejemplo, en el sentido de desestructurar las formas de resistencia, ¿no es cierto? Esos temas que son temas importantes. En mi caso particular, yo me centré en cómo se activaba la memoria de la crisis 2001-2002 en la crisis actual. Y entonces abordé, y estoy trabajando sobre eso, por un lado, lo que son los discursos mediáticos, religiosos, políticos, que activan esa memoria en relación con los dos acuerdos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, un poco va de mayo a agosto, septiembre, el estudio ese. Bueno, entonces este estudio de la activación de la memoria me llevó a pensar cómo se había activado la memoria en lo que se considera el inicio de la crisis política en Argentina. En general se destaca que en noviembre y diciembre del 2017 comienza esa crisis política y que tiene que ver fundamentalmente con el debate sobre la ley de reforma previsional. Entonces, bueno, me aboqué al estudio de esa ley de reforma previsional y sobre todo de los debates que se hicieron tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Bueno, tanto en uno como en otro caso veía cómo se iban discursivamente activando esa memoria, cómo además se lo podía hacer por un lado aludiendo a la crisis en general o también refiriéndose a determinadas imágenes de la crisis que han quedado como consolidadas. El corralito, el cacerolazo, ¿no? El helicóptero, los saqueos. Y bueno, y en relación con los saqueos, algo que me pareció muy interesante es la posición de la Iglesia. Poli, el cardenal Poli, hace su homilía de celebración, ¿no? En el Te Deum del 25 de mayo del 2018, remitiendo a la misma lectura que había hecho Bergoglio cuando era cardenal, que es la lectura de Saqueo. Notablemente retoma esa lectura, y ustedes saben que Saqueo con Z y Saqueo con S se pronuncian de la misma manera. Entonces había todo un juego sobre eso. Entonces el Poli hacía memoria de la crisis, pero también de la posición de la Iglesia respecto de esa crisis. Y había elaborado todo un discurso que era un discurso, vamos a decir, antiimperialista, ¿no? Que acentuaba algunas de las líneas del cardenal Bergoglio, antes de ser papa. Bueno, y en el caso de los debates sobre la reforma previsional, aparecían varios elementos interesantes. En relación con la activación de la memoria, yo quería ver con qué otras memorias se relacionaba esta del 2001 y 2002. Y ahí la diferencia fue marcada. En senadores se asociaba con los 90 y en diputados con el proceso militar. Bueno, piensen ustedes que esta asociación con el proceso militar era facilitada por lo que ocurría afuera, porque afuera había grandes manifestaciones, hubo una represión violenta, ¿no es cierto? Hubo cacerolazos, es decir, todas manifestaciones de rechazo, incluso las expresiones fueron masivas, de rechazo a esa ley de reforma previsional. Entonces, por un lado, ver cómo se activaba la memoria y por el otro lado, algo en lo que sigo trabajando, que es el tema de la dimensión emocional de esos discursos. Y sobre todo, cómo esos discursos, cómo esa dimensión emocional específicamente, se relaciona con las formaciones discursivas.
¿eh? Entonces ahí yo podía reconocer fácilmente una formación discursiva que podemos llamar una formación neoliberal con fuerte peso de un discurso gerencial, por un lado, y por el otro lado una formación nacional barra popular, y pongo la barra porque los dos términos pueden articularse o no, pueden articularse o no, en la cual el componente emocional era totalmente distinto. En el caso primero nos encontrábamos con emociones, podemos decir, afables en ese momento, con emociones que en general eran dichas, eran todas explicitadas, emociones que se asociaban con creencias, y acá nosotros podemos ver el peso de lo que se llama en la actualidad la posverdad, esa relación entre creencia y emotividad, creencia y afectividad. Y por el otro lado nos encontrábamos con emociones en general mostradas a través de los tonos, a través de las argumentaciones ad hominem, a través de las transgresiones de las normativas, de los rituales propios de la Cámara de Diputados o del Congreso en general, a través de un gesto crítico, de denuncia, a través de la interpelación a los otros legisladores, que mostraban otro componente emocional distinto del anterior y que se integraba con otros elementos de esta formación discursiva. Entonces, en la actualidad lo que estoy trabajando son fundamentalmente los modos de semiotización de las emociones y su vínculo con los posicionamientos ideológicos. Sería un poco sintéticamente eso. En primer lugar, creo que hay que considerar los desafíos que discutimos en las múltiples reuniones previas al futuro Congreso. Es decir, allí se trataron muchos temas y se decidieron cuáles eran los temas que iban a integrar los debates en el Congreso. Yo señalaría en ese caso como grandes desafíos ver cuáles son los recorridos actuales de la semiótica, que es un espacio diverso y heterogéneo, ¿es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos recorridos? ¿Qué sentido tienen? Y en relación con esto, historizar el desarrollo de la semiótica, ver qué objetos ha ido privilegiando, cuáles son los modos de abordarlos, ¿no es cierto? Cuáles son los vínculos que ha entablado con otras disciplinas. Creo que eso es muy importante, esa historización. Y también cuál ha sido la incidencia que ha tenido en las prácticas profesionales y académicas, que ha sido mucha. Y Argentina es un claro ejemplo de todo eso. Entonces esos serían elementos que me parecen que son fundamentales. También creo que algo en lo que nos detuvimos bastante es en la perspectiva crítica de los estudios semióticos y también en la incidencia que en eso tiene el posicionamiento de los investigadores. Es decir, reflexionar sobre esos temas son también los grandes desafíos que de alguna manera vamos a enfrentar en nuestro Congreso. Ahora, desde el punto de vista de mis intereses más particulares, para mí es muy importante estudiar los modos actuales de tecnologización del discurso. Todas lo que serían las formas de control de la discursividad, todas las políticas de regulación de los discursos contemporáneas que son múltiples, y que en el campo político lo vemos claramente con los discursos guionados de los políticos, que ya tienen regulada su propia producción, ¿no es cierto? Ese me parece un elemento importante. Y otro elemento importante es, podemos decir, bueno, el estudio de la incidencia en la construcción de las subjetividades de los medios digitales, es decir, eso como elemento importante. Y yo agregaría también el estudio de las formas de resistencia en distintos soportes, que creo que se están multiplicando y que merecen ser estudiadas.